Atención México, detengan todo lo que estén haciendo en este momento, porque lo que voy a contarles ahora mismo va a sacudir cada rincón de la política nacional durante las próximas semanas. Rosario Robles Berlanga, la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la mujer que pasó años detenida en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, por el caso de la estafa maestra, la protagonista de uno de los procesos judiciales más mediáticos de la última década en nuestro país, acaba de romper el silencio de la manera más devastadora imaginable. Confesó todo. Confesó nombres, confesó fechas, confesó operaciones, confesó la arquitectura completa de aquel esquema de desvío de recursos públicos que sacudió al sistema político mexicano hace algunos años. Y en medio de esa confesión bomba mencionó explícitamente a Alejandro Alito Moreno. Escuchen bien porque este dato lo cambia todo. Alito Moreno, el actual dirigente nacional del PRI, el mismo hombre que durante meses se paseó por Washington entregando cartas contra Morena, el mismo hombre que enfrenta expedientes por los 83 millones presuntamente desviados durante su gestión en Campeche, el mismo hombre que está siendo investigado por Ernestina Godoy. Ese mismo hombre fue mencionado por Rosario Robles como parte del entramado más amplio que ella conoció durante su paso por el gabinete federal. El PRI quedó en shock nacional. Los operadores del partido tricolor no encuentran manera de responder. Los legisladores priistas evitan los micrófonos. Los gobernadores del partido cierran sus agendas mediáticas. Y hay un detalle final que voy a revelarles al cierre de este análisis, que va a dejarlos completamente sin palabras. Un detalle que ni siquiera los analistas más experimentados del país han logrado descifrar todavía. Quédense conmigo porque esto se pone brutal. Vamos a poner las cosas en contexto porque para entender la dimensión de esta confesión histórica hay que retroceder algunos años y reconstruir la trayectoria completa de Rosario Robles dentro del sistema político mexicano. Estamos hablando de una figura política de larguísima trayectoria. Fue jefa de gobierno del entonces Distrito Federal. Fue presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática. Fue una de las operadoras políticas más influyentes de la izquierda mexicana durante los años 90 y principios de los 2000. Después dio el giro que sorprendió a todos y se sumó al gabinete federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ocupó 2 secretarías estratégicas del gobierno federal. Y desde esas posiciones tuvo acceso privilegiado a información operativa del sistema político nacional, que ningún observador externo podría reconstruir sin haber estado adentro del engranaje. Ese conocimiento privilegiado, acumulado durante años de operación en el corazón del poder federal, es lo que le da peso comunicativo devastador a sus revelaciones actuales. Porque cuando alguien con ese nivel de acceso operativo empieza a mencionar nombres y a describir operaciones concretas, las declaraciones adquieren un peso reputacional que ningún equipo de comunicación política puede neutralizar con estrategias tácticas convencionales. Y esa asimetría comunicativa entre la fuente informada y los operadores partidistas que intentan responder es la que configura el terreno donde el PRI de Alito Moreno acaba de sufrir el golpe reputacional más severo de toda la actual dirigencia. Pero antes de contarles los detalles jugosos de esta confesión histórica, déjenme detenerme aquí un segundo, porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos no lo van a encontrar completo en ningún otro canal de este país. Si valoran la información sin filtros partidistas, denle like a este video ahora mismo, aprieten el botón rojo de suscripción, activen la campanita de notificaciones y compartan este análisis con cada mexicano que quiera entender realmente lo que está pasando dentro del sistema político nacional. Porque esta confesión no es solamente un episodio mediático. Es el símbolo de algo mucho más grande. Es la señal de que las capas históricas del poder mexicano están empezando a colapsar unas sobre otras, arrastrando consigo las carreras políticas de los operadores más comprometidos con las estructuras opacas del pasado. Ahora sí, vamos directo al corazón del asunto. Las declaraciones específicas que utilizó Rosario Robles durante su intervención pública fueron cuidadosamente estructuradas para maximizar el impacto reputacional. Habló de reuniones específicas donde se habrían coordinado operaciones administrativas durante el sexenio anterior. Mencionó fechas concretas de encuentros donde presuntamente se habrían discutido asignaciones presupuestales cuestionables. Describió mecanismos operativos que habrían facilitado el flujo irregular de recursos hacia estructuras administrativas paralelas. Y en medio de esas descripciones detalladas, colocó explícitamente el nombre de Alejandro Alito Moreno como uno de los actores que ella conoció durante su periodo en el gabinete federal. Cada una de esas menciones, articuladas con precisión testimonial por alguien que estuvo adentro del sistema durante años, configuró en conjunto un cuadro documental devastador contra la trayectoria política del actual dirigente nacional del PRI. Y aquí viene el elemento que multiplicó exponencialmente el daño reputacional de la confesión. Rosario Robles no habló únicamente en abstracto sobre operaciones administrativas cuestionables. Fue mucho más específica. Habló de montos aproximados que habrían circulado por los mecanismos operativos que ella conoció durante su paso por el gabinete federal. Habló de patrones cronológicos que sugerían coordinación sistemática entre distintos operadores territoriales del bloque conservador. Habló de conexiones institucionales que habrían facilitado la continuidad operativa de esos mecanismos durante distintas administraciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor. Y colocó explícitamente al dirigente nacional actual como una continuidad heredera de esos mecanismos operativos históricos.
Esa continuidad, articulada testimonialmente por alguien con acceso privilegiado a las operaciones internas del sistema, coloca a Alejandro Moreno en la peor posición reputacional posible, porque lo presenta no como una excepción moral dentro de una tradición cuestionable, sino como un heredero directo de esa tradición cuestionable en su versión contemporánea. Y esa caracterización, hay que decirlo con toda claridad, anula por completo cualquier posibilidad de defensa política que intente construirse desde el argumento de las diferencias generacionales entre las viejas y las nuevas administraciones partidistas del bloque conservador nacional. La reacción inmediata dentro del PRI ante las revelaciones testimoniales fue de silencio estupefacto, seguido por una descoordinación operativa que reveló la profundidad de la crisis interna. Los operadores políticos del Partido Tricolor, esos que durante semanas habían venido gestionando cuidadosamente las crisis reputacionales sucesivas de su dirigente nacional, no encontraron la manera de responder públicamente ante las declaraciones testimoniales. Cualquier respuesta que intentaran construir enfrentaba dilemas comunicativos imposibles de resolver. Si contradecían públicamente a Rosario Robles, estaban legitimando indirectamente la trascendencia mediática de sus revelaciones. Si respaldaban tácitamente las declaraciones, estaban confirmando implícitamente los elementos comprometedores que la exsecretaria había expuesto. Si guardaban silencio, estaban permitiendo que las revelaciones se sedimentaran en la opinión pública sin contrapeso comunicativo alguno. Cualquiera de las tres opciones les resultaba costosa políticamente. Y esa incomodidad estructural, hay que decirlo con toda claridad, es la evidencia más elocuente de que las revelaciones habían alcanzado exactamente los objetivos comunicativos que se habían propuesto conseguir. Y esa evidencia va a definir las conversaciones políticas nacionales durante los próximos meses de manera irreversible. Los legisladores priistas que ya venían distanciándose estratégicamente del dirigente nacional durante las semanas previas, ahora enfrentaron una nueva dimensión de la crisis interna. Cuando los reporteros nacionales les preguntaron sobre las revelaciones testimoniales, sus respuestas oscilaron entre evasivas técnicas, silencios prudentes y ambigüedades comunicativas, que confirmaban implícitamente el aislamiento estructural del líder nacional. Ninguno se atrevió a defender frontalmente a Alejandro Moreno ante las declaraciones de Rosario Robles. Ninguno se atrevió a cuestionar públicamente la credibilidad de la exsecretaria como fuente informativa. Ninguno se atrevió a construir una narrativa alternativa que pudiera contrarrestar el impacto reputacional de las revelaciones. Ese silencio colectivo de la bancada priista es la constatación institucional de que el dirigente nacional ha perdido definitivamente la capacidad de movilizar a sus propios cuadros parlamentarios en los momentos de crisis reputacional aguda, y esa pérdida de capacidad marca el fin operativo de su liderazgo efectivo dentro del Partido Tricolor, porque un dirigente que no puede movilizar a su bancada legislativa en los momentos críticos ya no es dirigente en el sentido operativo del término. Es solamente el titular formal de un cargo cuya autoridad real se ha desvanecido en la práctica cotidiana ante los ojos de todos los operadores del sistema. Y hablemos ahora de la dimensión estratégica del testimonio, porque tiene elementos que trascienden el caso individual de Alejandro Moreno. Rosario Robles no habló únicamente por sí misma cuando pronunció las declaraciones públicas. Habló también como representante simbólico de una generación completa de operadores políticos que estuvieron adentro del sistema durante décadas y que hoy tienen la capacidad testimonial de reconstruir las verdaderas dinámicas operativas del bloque conservador nacional. Esa generación de operadores, esparcida hoy en distintas trayectorias personales después del colapso electoral del bloque conservador en 2018, representa un archivo testimonial vivo que puede ser activado comunicativamente cuando las circunstancias políticas lo requieran. Y esa activación testimonial, hay que decirlo con toda claridad, es una amenaza existencial para los dirigentes actuales del Partido Tricolor, porque abre la posibilidad de que otros testimonios similares emerjan durante los próximos meses, profundizando la crisis reputacional que ya afecta severamente al liderazgo actual. Esa perspectiva de testimonios en cascada, articulados sucesivamente por operadores con conocimiento privilegiado del sistema, es lo que verdaderamente tiene al PRI en estado de pánico controlado durante estas horas. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante toda esta situación ha sido magistral en su discreción institucional. La mandataria federal no bajó personalmente al lodo de la confrontación mediática. No convirtió las revelaciones testimoniales en un espectáculo triunfalista. No aprovechó las declaraciones para construir narrativas de victoria política sobre el adversario derrotado. Continuó con su agenda de gobierno concentrada en los temas sustantivos de la administración federal. Esa continuidad operativa, aparentemente rutinaria en su ejecución, es en realidad la demostración máxima del control político consolidado que ejerce el equipo actual de Palacio Nacional, porque solamente quien tiene la certeza absoluta del resultado histórico puede permitirse ignorar mediáticamente los episodios espectaculares que se producen en el campo adversario. Solamente quien controla completamente el equilibrio político nacional puede darse el lujo de continuar trabajando en las prioridades sustantivas, mientras los operadores del pasado se ven arrastrados hacia el centro de la conversación pública por sus propias contradicciones históricas acumuladas. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, ha manejado la situación posterior a las revelaciones con la misma sofisticación institucional que ha caracterizado su gestión partidista.
Emitió pronunciamientos donde subrayó que las declaraciones testimoniales contribuyen a esclarecer las verdaderas dinámicas del bloque opositor durante las últimas 2 décadas. Reafirmó el compromiso institucional del gobierno federal con los procedimientos técnicos que deben seguir las instancias competentes ante testimonios sobre presuntas operaciones administrativas cuestionables. Evitó capitalizar comunicativamente las revelaciones como si fueran un trofeo electoral personal del oficialismo. Esa contención estratégica multiplica el peso político del oficialismo, porque permite que la ciudadanía informada extraiga sus propias conclusiones sobre el significado histórico del episodio. Y esas conclusiones son devastadoras para las aspiraciones futuras del partido tricolor. Porque cuando una figura política con acceso privilegiado al sistema durante años activa testimonialmente sus conocimientos operativos contra la dirigencia actual del partido asociado, el mensaje que se transmite al electorado es que el bloque conservador ha entrado en una fase de descomposición interna irreversible. Ese mensaje se traduce electoralmente en pérdidas simultáneas de intención de voto durante los ciclos comiciales inmediatos. Otro elemento que amplifica el significado de las revelaciones testimoniales es la dimensión internacional del gesto. Durante los meses previos, Alejandro Moreno había venido construyendo una narrativa internacional donde presentaba al bloque opositor mexicano como una fuerza cohesionada de resistencia contra el gobierno federal. Esa narrativa se había apoyado en la premisa tácita de que las cúpulas conservadoras nacionales mantenían coordinaciones estratégicas sólidas más allá de las diferencias partidistas superficiales. Rosario Robles acaba de destruir esa premisa desde adentro con sus revelaciones testimoniales. Ha demostrado ante los interlocutores internacionales que el bloque opositor no está cohesionado, sino fracturado internamente, por testimonios sobre presuntas operaciones administrativas cuestionables, sostenidas durante periodos extensos. No está alineado, sino en proceso de descomposición estructural. No está avanzando estratégicamente, sino colapsando reputacionalmente sobre sus propias contradicciones históricas acumuladas. Esa demostración pública anula por completo la utilidad diplomática que las gestiones internacionales del dirigente priista podían haber tenido hacia adelante, porque ningún interlocutor internacional puede tomar en serio a un dirigente cuyos propios excolaboradores del bloque conservador histórico han revelado testimonialmente conocimientos operativos comprometedores sobre las estructuras administrativas del partido asociado. Y ahora llegamos al momento que les prometí al principio del video. El detalle final que explica realmente por qué las revelaciones de Rosario Robles adquirieron dimensión histórica precisamente en este momento y no en cualquier otro punto de los últimos años. Fuentes cercanas a las instancias institucionales federales señalan que durante las semanas previas a las declaraciones públicas, la exsecretaria habría sostenido conversaciones reservadas con operadores del sistema político nacional, donde se habrían discutido los términos bajo los cuales su testimonio podría ser articulado públicamente para maximizar su impacto comunicativo. Esas conversaciones habrían incluido evaluaciones técnicas sobre el timing óptimo para las revelaciones considerando el contexto reputacional acumulado por el dirigente nacional del PRI durante los meses recientes. Rosario Robles habría concluido con la claridad testimonial que caracteriza sus decisiones personales, que este era el momento histórico donde sus revelaciones podían tener el máximo impacto reputacional posible contra las estructuras conservadoras que ella conoció desde adentro durante años. Y ante esa evaluación estratégica, la exsecretaria decidió con la contundencia que caracteriza a las figuras políticas experimentadas activar públicamente sus conocimientos operativos contra la dirigencia actual del partido tricolor. Esa es la verdadera razón detrás del timing de las revelaciones. No fue una coincidencia mediática, no fue un accidente comunicativo, fue una decisión estratégica calibrada con precisión testimonial para maximizar el daño reputacional contra el liderazgo actual del partido tricolor, precisamente en el momento donde ese liderazgo se encuentra más vulnerable ante las crisis reputacionales acumuladas. La lección política que estas revelaciones testimoniales dejan al sistema político mexicano es muy simple pero profundamente reveladora. Los dirigentes partidistas que acumulan crisis reputacionales sucesivas terminan enfrentando escenarios donde figuras políticas con acceso privilegiado al sistema durante años deciden activar testimonialmente sus conocimientos operativos contra las estructuras que ellos mismos ayudaron a construir. Esa activación testimonial, articulada por figuras con credibilidad testimonial acumulada, tiene consecuencias reputacionales devastadoras para las dirigencias actuales, porque abre la puerta a testimonios en cascada que pueden profundizar la crisis durante los próximos meses de manera irreversible. Alejandro Moreno acaba de encarnar simbólicamente el fin de una era completa en la administración partidista del bloque conservador nacional. Su exposición reputacional producida por las revelaciones testimoniales certifica mediáticamente esa despedida histórica. Y esa certificación va a redefinir el equilibrio político nacional durante los próximos años de manera irreversible. Seguiremos informando cada movimiento de esta transformación testimonial, porque las revelaciones no son un episodio aislado, sino el símbolo de una reconfiguración profunda, donde los operadores del pasado activan sus conocimientos privilegiados contra las estructuras conservadoras que ellos mismos ayudaron a construir durante décadas. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos verificables el rumbo democrático de nuestra patria.
demostrando que la verdadera fuerza política se construye con transparencia institucional. Aquí no se rinde nadie ante las estructuras opacas del pasado. Aquí se defiende la dignidad nacional con inteligencia estratégica. Y aquí se le dice al bloque conservador nacional lo que la historia ya le está dictando con crudeza inevitable. Se acabó su tiempo.